Bien, buenas noches. Sean y siéntanse bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a esta charla titulada Jesús, las víctimas y el silencio, una jesuología de la compañía, impartida por el doctor Enrique Vega Dávila. Agradecemos profundamente que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos de manera virtual y por su disposición para aprender, desaprender y reaprender. Por ello, reitero, sean y siéntanse bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este espacio comunitario de aprendizaje llamado Proyecto Luz. Proyecto Luz es un espacio comunitario y formativo, completamente gratuito, que busca ser afirmativo, respetuoso y solidario. Un lugar donde se cultiva la cordialidad profunda orientada a la dignidad compartida. Este proyecto cuenta con diversos espacios abiertos, recordándoles que los espacios son gratuitos, inclusivos y solidarios, que se articulan en comunidades vitales, entre las que se encuentran Casa de Oración, Proyecto Luz, Casa de Estudios Teológicos y el programa Prodigio. Todos estos espacios tienen la intención de articular desde una razón sentipensante comunidades más humanas, justas y cercanas, comunidades que se acompañan, se acuerpan y que también se desafían mutuamente en la búsqueda de una vida más digna. Y como parte de estos procesos de aprendizaje que impulsa Proyecto Luz, hoy tenemos el gusto de encontrarnos en esta charla. Nos da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Enrique Vega Dávila, quien es marica, académico y pastor. Es doctor en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el CIALCE de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del padrón de tutores del posgrado en estudios de género de la UNAM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores, SNI 2024, y también es acompañante espiritual en cuidados paliativos. Enrique, siempre es grato y una bendición leerte y escuchar tus reflexiones en las redes, pero mejor en persona, de manera en la virtualidad, pero en vivo. Muchas gracias por aceptar la invitación y por tu disposición para compartir tu reflexión y tus experiencias con esta comunidad. A las personas que se encuentran conectadas, gracias también por acompañarnos, por estar disponible. Y quienes tengan preguntas para el profesor, pues pueden escribirlas en el chat mientras está la charla y al final de la exposición se dará un espacio para que el ponente pueda responder, pueda comentar y podamos dialogar con él. También les pedimos que mantengan sus micrófonos cerrados mientras está la ponencia. Estimado Enrique, el tiempo es tuyo y pues bueno, adelante. Muchas gracias. O sea, qué bueno encontrarnos así así de modo sincrónico, ¿no? O sea, qué bueno. Agradezco totalmente la invitación. Agradezco ver caras y nombres conocidos. Muchas gracias, Uriel, por la provocación. Antes de empezar, quisiera decir dos cosas. La primera es que esto que les voy a presentar es una reflexión no acabada. Es una reflexión que bueno, estábamos platicando con Suriel y salió y creo y fue importante, y ha sido importante para mí el poder desafiarme a través de este contenido, ¿no? Entonces, lo que les presento... como les decía, no es, y creo que en general nunca va a ser una palabra definitiva, siempre va a ser provisional, pero en este caso es algo que aún no termino de desarrollar y que espero que ustedes también me ayuden a construir este conocimiento. Lo segundo que quisiera decirles es invitarlos a hacer una pequeña oración
En este caso la voy a dirigir yo, pero les invito a que podamos sumarnos todos, todas, todos. Amorosa divinidad, tú que eres una divinidad de compañía, de solidaridad, de ternura, te pedimos en esta noche que nos sigas acompañando con tu gracia para ver cómo es que la vida vence en medio de muchas situaciones dolorosas, para contemplar cómo es que la vida surge, a pesar que vivimos en una cultura que constantemente apuesta por la muerte. Amorosa divinidad, sostén cada uno de nuestros pasos para que podamos responder con nuestra vida a la vida, en el nombre de Jesús. Bien, así déjenme que pueda, que coloque esto un segundito. A ver, ¿me permiten compartir pantalla, por favor? Creo que ahorita mismo no puedo hacerlo. A ver, a ver, déjame checar. No, todavía no puedo. A ver, sí. Creo que ya, perfecto. Bien, quisiera eh, empezar esta reflexión con ustedes, amigos, amigas, amigues, pensando un poco en lo que en lo que podemos llamar víctima y lo que no podemos llamar víctima en un contexto que puede ser bastante complicado. Por ejemplo, cuando muchas personas hablan de la marcha feminista, por ejemplo, del 8M, suelen criticar muchas veces que, no sé, como que otras personas tienen que limpiar lo que han ensuciado las compañeras, que cómo es posible que se manchen monumentos, paredes, ¿no? Y creo que esta lógica eh, hace realmente que coloquemos nuestra mirada sobre quienes no son víctimas. Y creo que, como les decía hace un momento, es importante identificar quién es y quién no lo es a propósito de pues, como les decía, pensar un poco el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera compartir con ustedes es qué cosa es esto que les quiero presentar. Me parece que no podemos, una forma de comprender a las víctimas, para empezar, es como una suerte no de referencia individual, no es de que me hago la víctima, no es que soy una víctima del mundo, ¿no? Sino que más bien necesitamos interpretarlo, comprenderlo a partir de cómo las sociedades producen estructuras de poder. O sea, creo que esta es una lógica importante para ver, para evaluar cómo es que nos aproximamos a lo que podemos llamar víctimas y cómo es que podemos reconocer nuestra acción también frente a ella, ¿no? Entonces, como les decía ahorita mismo, una de las cosas que nos puede servir para identificar, valorar, reconocer a una víctima está íntimamente eh, unido a estructuras de poder. ¿Esto qué significa? Que no estamos hablando solamente de una situación individual. O sea, por ejemplo, conocemos víctimas de violencia y esta violencia que es ejercida sobre una persona no se trata solamente de un mero acto individual, sino de una sociedad que ha fomentado una serie de valores que permiten que esto se dé. Esto nos ayuda, queridos, queridos, queridas, a distinguir cómo es que en estos momentos, nuestro énfasis no tiene que ser solamente colocado en la individualidad, especialmente porque siempre uno de los discursos
externos a los movimientos activistas es la posibilidad de inventarse víctimas, ¿no? Entonces, creo que posicionarnos de esta manera nos ayuda a decir que si existen víctimas, no es solamente por un acto individual de una persona que le hace daño a otra, sino por una sociedad que ha generado las suficientes herramientas, discursos, estructuras para que esto se dé. Esto me lleva, queridos, queridas, querides, a pensarlo desde Jesús. Y una cosa que me parece que es problemática en nuestra experiencia cristiana tiene que ver con cómo se ha reflexionado acerca de Jesús. ¿No? Por ejemplo, como la idea de víctima propiciatoria, como la idea de el cordero de Dios que tiene que ser sacrificado, cómo existen una serie de categorías teológicas que han hecho que la idea de víctima solamente tenga sentido desde una perspectiva relativamente religiosa o sagrada. Ahora, en el caso muy concreto de lo que se ha reflexionado acerca de Jesús, pues ha significado comprender la víctima solamente desde esta dimensión. ¿No? Por ejemplo, pensemos en cómo existe, por ejemplo, la doctrina de la salvación vicaria, ¿no? Es un ejemplo doctrinal muy concreto que nos puede hacer pensar cómo la idea de víctima queda totalmente sublimada por un deseo mayor. Entonces, Jesús crucificado es una suerte de deseo divino que se proyecta en su cuerpo, en su historia y en el final de su vida. Esto de aquí es problemático porque nos orienta a pensar en una voluntad superior que sostiene justo esta posibilidad de ser víctima o no. Y, por ejemplo, en el caso de niñas que han sido abusadas y que, por ejemplo, en países como en el Perú les obligan a continuar con su embarazo, la narrativa religiosa sirve para quitarle, para borrar esa categoría de víctima. O sea, creo que la sublimación religiosa, ciertas cristologías han hecho que mediante experiencias, formas, atributos religiosos, la condición de víctima quede totalmente en otra dimensión y no desde lo que puede implicar justicia, reparación y otras acciones más. Entonces, creo que aquí hay un problema interesante, un problema que necesitamos conversar y debatir. Y esto me lleva entonces a preguntarme, a preguntarme con ustedes, ¿cómo se relacionó Jesús con las víctimas de su sociedad? Entonces, si las sociedades producen víctimas y Jesús formó parte de una sociedad, ¿cómo es que él se pudo encontrar con diferentes personas, diferentes grupos sociales que demandaron de él un posicionamiento ético? Entonces, quizás este es un poco el punto de partida desde donde quisiera ubicarme con ustedes, porque va a ayudarnos a pensar no solamente la experiencia creyente, sino nuestra experiencia de ciudadanía. Otra cosa que quisiera que pudiésemos valorar en esta noche tiene que ver con que no solamente podemos aproximarnos a nuestra experiencia creyente desde elementos teológicos. Creo que dadas las herramientas que poseemos relacionadas con los métodos histórico-críticos, relacionadas con los estudios de antropología comparada, y creo que también podemos hacer una interpretación sociológica de Jesús. Y esto significa considerarle no solamente en su mera identidad, que se ha trabajado muchísimo, sino en relación con estos otros grupos. Y ojo, es muy probable de que los textos, los pasajes a los que voy a hacer mención ya han sido leídos, interpretados por ustedes, pero quisiera que en esta noche pudiésemos valorar dos cosas. Cómo la experiencia de Jesús no se trata solamente de una
propuesta abstracta que muchas veces se ha comprendido como reino en el aire, sino más bien que se trata de una forma sistemática de cercanía. Creo que este elemento puede ser otra clave de interpretación al momento de aproximarnos a Jesús, las víctimas y el silencio. Por eso es que eh, no me interesa hacer cristología, no me interesa hacer una reflexión sobre la persona de Jesús, sino más bien partir de una idea de el Jesús histórico y cómo esta praxis de Jesús puede orientarnos a pensar nuestra fe de manera histórica, atendiendo a las víctimas de la historia. Y aquí realizo esta distinción. O sea, seguro que más de una persona al ver el título de la plática habrá dicho, ¿qué es eso de Jesuología? ¿No? Porque suena, la verdad, no es que sea un término que se esté ocupando muchísimo dentro de las diferentes reflexiones teológicas. Es más, podríamos decir de que incluso esta abandona toda pretensión teológica. Mientras que las cristologías hacen un estudio, una reflexión sobre la identidad de Jesús el Cristo, lo que significa su relación con el Padre, si es Dios o no es Dios, cómo es su relación con el Padre después de la resurrección. Todas estas cosas están relacionadas con la cristología. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, luterano, la consubstanciación, Jesús está presente o no está presente en la Eucaristía, todas estas reflexiones son cristológicas. Tienen que ver con cómo se piensa a un individuo en concreto que vivió y murió en el siglo primero y la reflexión posterior acerca de él. ¿Es malo hacer cristología? No, se ha hecho cristología durante cientos de años. Hay reflexiones cristológicas en los evangelios, en los padres de la iglesia, en los padres apologistas, en la Edad Media. Digamos de que la historia del cristianismo ha sido una historia de la cristología. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿O cuál es el problema que quisiera destacar yo en esta noche? Es que hablar de cristología nos ha posicionado muchas veces en considerar la fase divina, la experiencia divina de este Jesús, sin asumir con total radicalidad su humanidad. Que esto es una reflexión cristológica también, ¿no? Este es el Concilio de Calcedonia, ¿no? Que unidas las dos naturalezas, sin mezcla, sin confusión y todo lo demás. Incluso, por ejemplo, ha habido situaciones en las que se ha cuestionado a los estudios histórico-críticos de la Biblia por ser muy humanos, olvidando que desde la cristología se insiste en esta doble naturaleza. ¿Va? Eh, por otro lado, me interesa colocar la idea de Jesuología en tanto que no es que desprecie o no me interese abiertamente la divinidad de Jesús. No, no es ese el tema. Lo que quisiera proponerles es asumir con toda la radicalidad posible los estudios históricos acerca de este Jesús de Nazaret. Estas dos imágenes que he colocado en el PowerPoint, en la presentación, tienen que ver exactamente con la distinción que estoy realizando. Por un lado, tenemos, hacia el lado derecho, tenemos cómo podría haber sido un hombre palestino del siglo primero, moreno, con rostro grueso, nariz ancha, que podría representar fácilmente la jesuología, y al lado tenemos pues un Cristo blanco, azul, que representaría mucho más una reflexión posterior. Antes de continuar, me gustaría, si es que pudiésemos tener preguntas sobre esto para no avanzar sin que quede para todos, todas, todas totalmente claro. Entonces, quisiera, ante esta pequeña introducción que he dado, escuchar sus primeras reacciones. Pueden escribirla o pueden solicitar el micrófono para eh, escucharlas, ¿no? Entonces,
hagamos este primer alto, esta primera respiración con esta información. A ver qué dicen amigos, amigas. ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿Les parece práctico? ¿No les parece práctico? ¿Les parece incómodo? No sé, a ver, cuéntenme un poco sus primeras reacciones a esto que les acabo de presentar. A ver, ¿quién se anima? Por Personalmente, favor. no me molesta el cambiar el paradigma de una cristología dogmática hacia una jesuología. Me parece interesante la propuesta, porque igual hay mucho del giro de colonial que tenemos que igual aplicar como pueblo latinoamericano. Es importante también que estas propuestas como esta a mí me parece interesante, porque mi línea de investigación teológica es la teología latinoamericana. Ujú, Y es necesario, es necesario tener nuestras maneras, miradas e interpretaciones latinoamericanas. Me parece interesante partir desde el Jesús histórico más que del Cristo de la fe, porque el Cristo de la fe ujú, puede ser lo que diga el dogma de turno o la ujú. confesión de turno. Pero resulta que me resulta más ecuménico y por ende más católico hablar de una jesuología desde el Jesús histórico. Lo encuentro interesante. Ah, muchas gracias. E incluso una de las, para continuar con la reflexión que nos planteas, Cristian, es la idea de que es más universal en ese sentido católico, porque permite encontrarnos con otras experiencias humanas que están más allá del cristianismo, ¿no? O sea, creo que hablar del ser humano Jesús de Nazaret es sumamente universal, reconocido por otras experiencias creyentes y que puede chocar justo mucho esta reflexión posterior con respecto al Cristo, que, que pueden ser muy poco dialogantes, ¿no? Por ejemplo, sabemos las tensiones interreligiosas que tenemos con el mundo islámico por el tema de reconocer a Jesús como Dios, ¿no? O sea, es imposible si vamos a hablar de manera dogmática con estas otras expresiones religiosas en el mundo. Entonces, a mí me parece que metodológicamente puede ser muy útil. Y una cosa más, ¿no? Siguiendo también lo que planteas, me parece que este giro de colonial lo que nos permite es, o sea, nos demandaría de colonizar al Cristo. ¿No? Y en ese sentido, la experiencia latinoamericana nos está ofreciendo muchísimo. Existe un trabajo de un estudiante de Dussel que hace este esfuerzo y lo hace a partir de su experiencia como musulmán, dicho sea de paso. Y él dice que es mejor leer la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, el Segundo Testamento, desde la Peshita, que es una traducción bíblica muy concreta en arameo, y no leer los evangelios y ninguna otra experiencia del Segundo Testamento desde la Vulgata, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta forma de decolonizar implica reconocer que este hombre, Jesús de Nazaret, vive en un contexto abismalmente distinto al nuestro y que ha sido llenado de capas y capas y capas y capas de dogmas de turno, de posiciones confesionales de turno, y que en perspectiva queer, podríamos llamar, podríamos decir que podríamos plantear la necesidad de desnudar todas esas capas, ¿no? Permíteme ver el chat. Ajá. Bueno, sí, es que justo o sea, definitivamente en un pensum teológico va a ser bien complicado que aparezca jesuología, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque, insisto, la experiencia, incluso, por ejemplo, se llama cristianismo, ¿no? Porque implica una reflexión sobre Jesús el Cristo. Pero, por ejemplo, en varios espacios de nuestro continente,
Hay personas que se declaran jesuanos en lugar de cristianos, justo por esta misma tensión. Y como dice Dina, sí, aterrizamos, ¿no? Porque esta humanidad nos permitiría entrar en contacto con otras humanidades que han pasado o vivido lo mismo. Ahorita, ahorita nos vamos con con la pregunta que está aquí grande. Está simpático. Entonces, voy a continuar porque quisiera que pudiésemos aterrizarlo en algunos puntos relacionados con las preguntas que nos están planteando aquí. Una cosa que quisiera decir es que esta jesuología tendría tres niveles de análisis. O sea, uno definitivamente relacionado con los métodos histórico-críticos. Creo que tenemos aquí mucha experiencia, mucho trabajo en torno a ello. A reconocer que los textos han sido una interpretación de una persona que muere en el año 30, que se juntan en torno a él, y esto va a tener varias cosas interesantes, pero creo que los estudios histórico-críticos, lo que ha sido llamada la tercera búsqueda e incluso la cuarta búsqueda del Jesús histórico, son necesarias para hacer jesuología en ese sentido. Pero otra cosa que, por ejemplo, se ha desarrollado también en nuestro continente ha sido lo que ha sido llamada la sociología de la exclusión y del estigma. O sea, que es una posición teórica que comprende cómo las diferentes sociedades han generado su forma de organización a partir eh, de siempre jerarquías que excluyen ciertas formas de vida o de identidades. Creo que, por ejemplo, el aporte de una antropóloga india nos puede ayudar muchísimo porque lo que, lo que nos va a plantear Das es que no solamente esta exclusión se da por una suerte de jerarquías, sino que se sostiene principalmente en colocar la violencia como una forma de desarrollo. Das Vina va a sostener esto a partir de la idea de víctima reconocimiento que nos va a servir muchísimo en esta ocasión. Al mismo tiempo, creo que este esfuerzo latinoamericano de hacer teología siempre contextual nos va a identificar o nos va a invitar a identificar, a reconocer quiénes son las víctimas en nuestros contextos, que van a ser distintas porque son sociedades distintas que producen de manera distinta, y cómo podemos actuar frente a ellos, a ellas, a ellos. Creo que estos tres niveles de análisis nos pueden servir para hablar de una eh, praxis de Jesús, no solamente como un elemento creyente, sino principalmente como un fenómeno histórico y social. Esto significa que esta jesuología planteada, no es un error metodológico, sino más bien se trataría de una justificación explícita del lugar desde donde queremos hablar. Permítanme ver un segundito que hay aquí. Por ejemplo, gracias Karina, siempre, siempre Cari colocándonos el punto necesario. Por ejemplo, en el caso muy concreto, los códigos de honor y vergüenza que han marcado la producción del Evangelio de Mateo, o la misma situación de las mujeres y de los clanes en la Palestina del siglo I. O sea, estos elementos, más que darnos, o sea, a ver, lo voy a decir así. No es que no sirvan para la fe, sino que más bien lo que voy a procurar insistir en esta noche es que si los llevamos al plano de lo humano, de lo totalmente humano, podemos establecer otro tipo de vínculos con las personas, porque quien se somete a una suerte de violencia no necesita una sublimación religiosa. Lo que necesita es humanidad. ¿Vale? Entonces, creo que aquí voy a seguir avanzando. Igual espero sus diferentes reacciones en un momento.
Creo que este dato no es para nada lejano eh, para las personas que tenemos una perspectiva crítica de la fe. Sabemos que Palestina, bajo la dominación romana, implicó varios elementos que ahora identificaríamos como colonización, pero que en términos sociopolíticos se prefiere seguir hablando de imperialismo, que implica que está relacionada con una dominación no solamente en la esfera pública, sino también en la esfera privada. Pensemos, por ejemplo, cómo esto va a generar en la producción del libro del Apocalipsis la idea de la confesión de fe y de la posibilidad de martirio. Pero también, además de esta dominación imperial en todos los niveles de relación, de vida, no podemos tampoco negar, y me parece importante insistir en esta desigualdad económica, porque no es lo mismo ser pescador que, eh, que Juana de Cusa, ¿no? O sea, creo que tenemos allí algunos elementos de desigualdad económica que han producido ciertamente los evangelios, como es el caso del Evangelio de Lucas, y que tiene toda una reflexión, un pensamiento totalmente económico, pero esto, insisto, sería una suerte de experiencia reflexiva en torno a una experiencia concreta de Jesús, y lo otro es saber abiertamente de estas clases sociales internas. Otra cosa que me parece también resaltante en torno a esta dominación romana está relacionado con las diferentes formas de tributo que justo permiten, sostienen esta desigualdad económica. Y en ese sentido creo que muchos de los textos evangélicos van a recurrir a esto, ¿no? Pensemos pensemos por ejemplo en la imagen de Saqueo, pensemos por ejemplo en la viuda pobre, que están relacionados con diferentes formas de tributo, ya sean provenientes de lo civil o de lo religioso. Y esto significa entonces también considerar cómo es que los diferentes conflictos políticos y religiosos están a la cabeza de la identificación, de cierta forma de identificación de Jesús, ya sea como Mesías, ya sea como Cristo. O sea, estos conflictos religiosos entre las diferentes sectas judeas del siglo primero van a producir víctimas también. Y quisiera colocar esta última expresión como algo importante. No podemos negar que la existencia de víctimas se debe a esta producción social que también es religiosa, ¿no? Creo que esto nos permite, amigos, amigas, amigues, a establecer de manera casi conclusiva cómo es que muchos sectores viven condiciones estructurales de vulnerabilidad, cómo es que muchos sectores están por el mero hecho de existir, condenados a cierta forma de vida. Y esto, me adelanto, implica una forma muy concreta de víctima. Vamos, voy a continuar. Quisiera igual hacer un alto aquí eh, antes de pasar a las siguientes diapositivas, lo que quiero compartir con ustedes. Me interesa que pudiésemos en el chat identificar qué grupos, o sea, qué situaciones de dominación, de desigualdad, de tributos, de conflictos políticos y religiosos conocemos en torno al primer siglo de nuestra era. Les invito entonces a escribir como para interactuar un poquito en estos momentos. Entonces, escribamos cuáles son una pequeña lista, hagámosla sobre qué condiciones, qué situaciones hemos identificado o conocemos ya de dominación, de desigualdad, de tributos y de conflictos. Entonces, a escribir. Ya tenemos una, sigamos escribiendo, por favor. Yo
Yo me escondo 2 minutos para que podamos escribir. Bien, sigamos escribiendo, por favor. A ver. Bien. Regresé, discúlpenme. Disculpen que escapó de mis manos. Ya no puedo leer lo que habían colocado. Recuerdo que estaba colocado en el chat la idea de la gente descartable, la viuda pobre. eh, ¿Algún otro ejemplo que hayan colocado y que se me haya escapado en estos momentos? Si quieres, pueden leer, yo puedo leerlos para que los conozcas. ¿No? Ah, Gracias, Cari. la tributación del templo que esquilmaba a los pobres, las oportunidades de salud en las fronteras como parias, considerar personas descartables, dice Dina. También los canjes por misericordia a través de las fiestas y sus sacrificios, la sobretributación romana mediada por una clase de colaboracionistas con el imperio, la ley antes que la necesidad, los Mm, extremos excluidos del templo, enfermos, perdón, y sociedades, y la sociedad, mujeres menstruando, personas leprosas, las ujú, enfermedades mentales, eh, el pensamiento mágico religioso, el entregar la mm. salud a través de la oración, el ayuno con una Wow. suerte de esoterismo helénico, tributos, la situación de la niñez y las mujeres, el famoso sistema de paterfamilias, la esclavitud Mm. voluntaria y forzada, la viudez en contextos de pobreza, la pérdida de tierras por deudas. Wow, sí, qué genial lo que han escrito, porque creo que todas estas experiencias nos colocan en este plano del Jesús histórico, ¿no? De cómo es que estamos hablando no solamente de una cuestión individual, sino de una cuestión que es realmente estructural, social,
que es global. Y esto me permite entonces, estos ejemplos me permiten colocarnos desde otra categoría filosófica y sociológica que tiene que ver directamente con la vulnerabilidad. O sea, creo eh, que es una palabra que puede ser a veces ocupada con mucha ligereza, pero que a veces olvida que la existencia de la vulnerabilidad no es necesariamente una identificación con la fragilidad. O sea, la vulnerabilidad está relacionado con ser vulnerado, con ser vulnerada, al menos desde la perspectiva de Honneth y de Butler, ¿no? Me parece que esto de vivir condiciones estructurales de vulnerabilidad no significa de que yo soy vulnerable solamente, significa que hay una serie de marcas identitarias que van a permitir que estas situaciones eh, puedan producirme daño. Lo han colocado bastante bien. Me quedo con el ejemplo de la menstruación. La menstruación implica una identidad muy concreta relacionada con mujeres, en este caso, y esa marca identitaria, que no tendría que ser un problema, se va a convertir en una posibilidad de exclusión. Y allí es donde encajamos la idea de vulnerabilidad. Como les decía al inicio, las sociedades no solamente producen víctimas de manera individual, o sea, insisto, estamos hablando de posiciones estructurales que la fomentan. No, o sea, creo que podemos identificar, y ustedes lo han dicho bastante bien, aquí solamente coloco algunos que ya conocemos y que es una forma de sistematizarle como personas campesinas endeudadas, enfermas excluidas, mujeres desacreditadas, todos ustedes lo han dicho bastante bien, pero insisto nuevamente en que no se trata de modo único pensar en el sufrimiento de la mujer con flujo de sangre, o en el sufrimiento de Saqueo, o en el sufrimiento de la hija de Jairo, sino más bien comprender todos estos elementos como una suerte de producción social. O sea, si están donde están, es porque existen estructuras alienantes que lo han permitido. Creo que esto nos permite también establecer que la víctima no solamente se define por el daño sufrido, sino, como decía también hace un rato, por las relaciones, por la posición que van a tener dentro de las relaciones de poder. Creo que muchas personas del siglo I ocupaban posiciones estructurales de vulnerabilidad, eh, no porque lo deseen, sino porque no se les permitió otra forma o alternativa de vida. Quisiera ahora, para complejizar un poco el asunto, que ustedes ya han planteado en los ejemplos, hablar un poco de la idea del estigma, que también es una categoría que puede ser encontrada en la sociología y en la antropología. O sea, ¿qué cosa implica el estigma? Implica no solamente una marca en los cuerpos, sino que se trata más bien de un proceso social en el que justo se va a permitir esta degradación, esta discriminación, esta vulneración de otras personas. El concepto de estigma nos va a ayudar a entender cómo es que funcionan las exclusiones. Porque no solamente, insisto, se trata de un atributo social, perdón, físico o moral, sino que se trata principalmente de una relación social. En ese sentido, las sociedades van a definir qué características van a ser desacreditadas o no. En esta producción de víctimas, cada sociedad va a definir quién puede ser valorado como menos y como más, qué vidas pueden ser lloradas y qué vidas van a ser olvidadas, qué cuerpos van a ser precarizados y qué otros cuerpos van a ser colocados como ejemplo, como posición importante, incluso como modelo. Creo entonces que hablar de la idea, que colocar en estos momentos tanto la idea de víctima como de vulnerabilidad y de estigma, nos va a
producir una mirada distinta de de los diferentes pasajes del Evangelio. ¿Qué cosa fomenta estos estigmas sociales, esta falta de apreciación a las personas? Pues definitivamente exclusión social y pérdida de reconocimiento. La mujer que está menstruando es menos ciudadana, la mujer con flujo de sangre permanente es menos persona, las infancias, la hija de Jairo, los niños niños y niñas que quieren acercarse a Jesús, están marcadas por un estigma que les hace perder la posibilidad de ser reconocidas como interlocutores válidos. Por eso creo que una forma de leer el Evangelio, los Evangelios, están relacionados con esta actitud de Jesús, ¿no? Que le hemos llamado opción por los pobres, desde teología de la liberación, pero esta idea de interactuar con personas enfermas, pobres, mujeres, recaudadores de impuestos, me gustaría que no solamente se lea como el reino de Dios en la tierra, que es la lectura cristológica que se hace de estos pasajes, sino más bien comprenderla como una suerte de praxis que compone la identidad de este hombre llamado Jesús. No se trata de algo accidental, sino de algo que es totalmente fundamental para comprenderle. Yo no puedo valorar la figura de este hombre histórico llamado Jesús sin las comidas, sin el contacto con mujeres, sin el contacto con gente despreciada. En más de una ocasión, a propósito de lo que voy a mencionar más adelante, pero lo digo de una vez, la práctica de Jesús por vivir como vivió Jesús es que murió. Necesitamos colocar esta experiencia no como una suerte de deseo divino, sino como una idea total de coherencia y consecuencia con los diferentes actos. Entonces, estos rasgos, esto que coloco como rasgos de su actividad, van a de alguna manera sostener esta identidad de compañía. La praxis social de Jesús estaba orientada a quienes ocupaban lugares marginales dentro de su sociedad. Y esto me queda claro que aquí todas sabemos que lo podemos identificar en los relatos evangélicos, que a pesar de ser producciones posteriores, no han podido olvidar, no han podido dejar de lado, por ejemplo, el que Jesús sea tocado, el que Jesús se haya aproximado. Y todas estas formas las podemos nombrar como prácticas de reconocimiento social. O sea, no solamente es el milagro leído desde estas claves evangélicas, sino una propuesta de reconocimiento social. Por ejemplo, la idea de curar a personas que se identificaban con lepra en su época, no es solamente la idea de liberación o de sanación, sino la restitución social. Lo mismo podemos encontrar en otros pasajes, ¿no? Insisto, el de la mujer con hemorragia, con flujo hemorrágico que le separaba de la comunidad por este flujo sanguíneo, hace de que esté alejada del espacio sagrado, del espacio social, y esto puede ser leído, este milagro, esta acción de Jesús, puede ser leído como una práctica de reconocimiento. Insisto, o sea, el encuentro con Bartimeo, el encuentro con Leví, todas estas prácticas de Jesús pueden ser colocadas como una fuerte experiencia de valoración del otro, de la otra, como igual de legítima que la propia. Y esto es en cierta clave lo que significa el reconocimiento. Por ejemplo, uno de los pasajes que puede ser leído con bastante claridad con esta propuesta tiene que ver con la resurrección del único hijo de una viuda que recordamos en el Evangelio, ¿no? O sea, sabemos por estos análisis históricos la situación de las viudas que quedaban a cargo de algún familiar varón, particularmente el hijo, y
cómo la muerte del único hijo de una mujer viuda no solamente implica una condición de vulnerabilidad, sino de muerte social. Por eso la experiencia, la práctica de reconocimiento social va a dignificar, como solemos decir en teología de la liberación, pero no es una dignificación individual, sino dignificación social. Y aquí es donde quiero colocar bastante énfasis, porque lo que estamos viendo en la experiencia jesuánica no es a un Dios que se aproxima solamente, sino más bien a un humano que rompe barreras sociales, que irrumpe las gramáticas sociales, la lógica de exclusión que separaba a las personas de la comunidad. Y esto, amigos, amigas, amigues, podemos verlo también, por ejemplo, en lo que significa compartir la mesa. Es otro ejemplo donde podemos identificar, por ejemplo, que quienes están invitados o invitadas eh, a comer con otras personas son quienes van a ser valorados o reconocidos, reconocidas como iguales. O sea, la idea está de no como con cualquier persona, la idea de incluso cómo está ubicada cómo está dispuesta la casa para el tema de la comida, nos puede ayudar a comprender este reconocimiento social. Comer con alguien es valorarle, es valorarle como igual en este mundo mediterráneo antiguo. Entonces podríamos preguntarnos, qué pasa cuando Jesús comparte la mesa con personas marginadas? ¿Qué cosa significa esto? Pues implica reconocerle como parte de la comunidad, implica identificar que este compartir la mesa puede producir escándalo, implica reconocer que estas diferentes comidas son una suerte de anticipación, de preludio de algo totalmente alternativo que va a significar el cristianismo posterior. Por eso la mesa va a ser un signo eh, sí, formas de convivencia y que pasada lo que llama Aguirre la segunda generación de cristianos y cristianas en torno al año 70 y 110, va a ser sacramentalizada, no va a ser cristologizada y se va a perder esta comensalidad, el tomad y comed se van a convertir en símbolos muy cada vez más fijos y se va a olvidar que podemos, por ejemplo, comer frijoles, comer cualquier otra cosa, comer maíz, eh, porque son elementos que permiten asociarme con otras personas como iguales. Estas cosas que estoy compartiendo con ustedes, e insisto, estoy convencido que las conocen, que las tienen en cuenta, son lo que me van a permitir retomar esta idea de cómo la praxis de Jesús genera tensiones, genera aún más conflictos, todos lo sabemos, pero en esta clave sociológica, más bien lo que podemos identificar es cómo desestabiliza el orden simbólico. O sea, no solamente se trata de, ay, qué buena onda es este Jesús hippie que viene a hablarnos de Dios, sino más bien de cómo una práctica reiterativa, performativa, diríamos, eh, permite, permite romper, cuestionar, negar incluso cómo es que se ha creado y producido sociedad. Por eso es de que esta cercanía con las personas de Jesús no ocurre en el vacío, ocurre en Palestina del siglo I. Esta cercanía de Jesús, esta cercanía de Yeshua ben Yosef, va a desestabilizar estas posiciones sociales y creo que lo podemos identificar también en una serie de pasajes como la del sábado, eh, o incluso sobre el tema de cómo es que están estas tensiones con fariseos y saduceos en torno a la resurrección. Más allá, insisto, de la interpretación que se puedan dar estos pasajes, nos está hablando de Jesús, el hombre de la cercanía. Y es que en ese sentido podríamos también afirmar que una de las cosas que distinguirá la praxis de Jesús
está relacionado con restaurar el tejido social. Eso podemos identificar en su apuesta política. Y eso hace que cambie entonces la mirada que tenemos de la muerte de Jesús, de lo que insistimos en muchos lugares, su asesinato, comprendiendo que la crucifixión implica un castigo reservado a personas rebeldes, a esclavos, que es un instrumento de terror político. Pero si comprendemos esta muerte de Jesús de modo histórico, ¿qué cosa es lo que significa? Significa que Jesús es totalmente reconocido como una amenaza al orden social por haberse por haber posicionado a quienes no debían un lugar que en la gramática social no debían ocupar. Por eso es que la idea de la crucifixión en esta clave puede ayudarnos a, insisto en lo que decía hace un momento, comprender que por vivir como vivió es que murió Jesús, ¿no? Y esto coloca a este personaje del siglo I como una suerte de, no un mártir, como lo dirá Pagola necesariamente, no lo coloca allí, sino como una víctima de la violencia estatal. Por eso es que no, desde esta perspectiva jesuológica, no hablamos de la muerte de Jesús, sino de su asesinato, que nos posiciona políticamente de un modo distinto. El, esto de aquí, la muerte de Jesús, su asesinato, implicaría una destrucción de su honor social y una destrucción de el proyecto que había planteado. Por eso, para que ustedes no digan que no tengo fe y que no hablo de cosas de fe, pues y me parece importante recuperar cómo es que podemos también leer la resurrección como no solamente como la víctima del ejecutado, perdón, la memoria del ejecutado, sino más bien como la vindicación de aquella víctima, una forma de restauración social y pública de aquello que se le hizo de manera injusta. Si esta idea muy bonita de los evangelios del Padre resucitó a Jesús puede leerse en esta clave como ustedes no tuvieron la razón sobre este señor, yo le devuelvo todo lo que ustedes le han quitado. Esta víctima de la violencia estatal no puede quedar en injusticia. Y creo que incluso en clave cristológica muchos pasajes muy bonitos pueden leerse desde allí. El cristianismo va a surgir de una situación totalmente anómala. O sea, es una comunidad que recuerda a un ejecutado. Es alguien que hace memoria de una víctima producida por el sistema político, económico y cultural y religioso de su época. Por eso, la resurrección, para que vean que sí creo en algo, implica este reconocimiento, este, esta valoración de la víctima. Y creo que de aquí podríamos sacar conclusiones bastante rápidas, ¿no? O sea, creer en la resurrección es creerle a la víctima. Creer en la resurrección es apostar por la víctima. Creer en la resurrección implica transformar estas estructuras que generan víctimas. Por eso la dimensión social de la fe muy abandonada en muchas posiciones eclesiales, eh, tendría que volverse a colocar como una alternativa ante todo lo que estamos viviendo. Es interesante, por ejemplo, en esta imagen que se burlaba de los cristianos y de la veneración a Jesús, cómo coloca en la memoria histórica esta posición que les decía, ¿no? Los cristianos y cristianas de la primera generación van a tener en cuenta, muy en cuenta, a a este justo que murió de manera injusta.
Por eso es bastante notable realmente esto en la experiencia de Jesús, porque si se buscaba borrar la memoria del condenado, la comunidad cristiana hace lo contrario. Si las instituciones que producen víctimas constantemente buscan borrar los nombres, borrar las identidades, borrar las situaciones, lo que hace la comunidad cristiana es recuperar los nombres concretos, recuperar las historias concretas. Permítanme un segundito ver, hay varios mensajitos. Gracias, Karina, por colocar lo de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, ay, soy vulnerable, entonces lloro, ¿no? O lloro porque soy vulnerable, ¿no? Y creo que sí, solamente se convierte en algo totalmente emocional. Bien, Cristian, también como la subversión de la violencia del imperio de la muerte, sí. Por ejemplo, podríamos hacer este ejercicio que lo estoy planteando desde una experiencia jesuánica, podríamos verlo con otras experiencias humanas de vindicación. Y por eso una apuesta por las víctimas nos colocaría, nos posicionaría en otro lugar. Memoria y restitución, resurrección, genial. Ay, ya tienes que hacer una cancioncita sobre eso, Karina, por favor. Porque sí, o sea, creo que esta clave de lectura, que es una entre muchas, nos posiciona de un modo distinto, porque entonces el silencio no tiene cabida. Pensemos en todos los cantos de resurrección que seguro hemos cantado en algún momento. O sea, la piedra estalló, la tierra estalló frente a esta posición de reconocer a una víctima en concreto y buscar restituir su experiencia vital en una comunidad, no tiene llamado al silencio. Pensemos, por ejemplo, en cómo el Evangelio, incluso de Marcos, juega con el silencio mesiánico. ¿Sí? Por eso me gusta mucho la resurrección de Marcos, a diferencia de otras resurrecciones, porque supuestamente acabando donde tendría que acabar en el verso 15, todo el mundo se queda callado, la comunidad tendría que hablar, la comunidad tendría que asumir este proyecto. Bien, voy a ir cerrando porque quisiera que esto pueda ser más dialogado. Disculpen, ustedes tenían muchas cosas en la cabeza y traté de cuadrarlas. Que entonces implicaría, amigos, amigas, amigues, una jesuología de la compañía. Y es que estamos hablando de un hombre llamado Jesús que no solamente predica, sino que se sitúa junto a estas personas que han sido producidas víctimas en el sistema social al cual pertenecían. Por eso la compañía puede ser, si quieren ustedes, no una forma de predicación del reino, si queremos seguir usando las categorías tan bonitas que nos han enseñado, sino más bien que podríamos decir que la compañía se trata, perdón, que este reino se trata de una forma totalmente relacional de vivir, de experimentar, de proponer incluso, porque no implica pena, no implica lástima, no implica ni siquiera superioridad moral, lo que implica es presencia, cercanía y reconocimiento. Y creo que esto, insisto, nos puede ayudar a pensar en las víctimas, las diferentes víctimas que se han producido en México, en Latinoamérica, que se están produciendo a partir de este pacto entre la bestia, eh, Trump y lo que significa en nuestros diferentes países en el continente. O sea, pensemos cómo estas nuevas víctimas que están siendo producidas por este sistema reclamarían no una predicación del reino, sino presencia, cercanía y reconocimiento. Por eso es que la compañía, podríamos decir, amigos, amigas, amigas, altera las relaciones sociales. O sea, pensemos, por ejemplo, en este viejo refrán que se ocupaba de manera muy moralista. Dime con quién andas y te diré quién eres.
Esto para despreciar, justo para hacer una suerte de higiene social donde me comunico o vivo con ciertas personas. Creo que en el caso de el Jesús histórico se podría aplicar totalmente este refrán sin moralización alguna. ¿Con quién anda? Nos dice quién es. Alguien que a partir de la compañía altera, modifica las relaciones sociales para presentar realmente dignidad. Por eso podríamos decir que la vida de Jesús es una praxis de compañía. Podremos decir que la propuesta de Jesús, que en el cristianismo hemos llamado el reino, que lo hemos recuperado hace poco, ¿no? Como categoría teológica, esto que ha sido nombrado como reino, se puede decir de manera totalmente secular, totalmente laica, compañía. La predicación del reino es compañía, si es que lo podemos o lo queremos ver así. Esto me lleva pues a que podamos, insisto, pensar cómo es que las sociedades actuales siguen produciendo víctimas. O sea, aquí están las Madres de Mayo, pero sabemos que esta historia es realmente eh, tan larga como triste. Pensemos, por ejemplo, que recién han encontrado a poco más de 100 nietos. O sea, por colocar una sola expresión, pero pienso, por ejemplo, en las desapariciones, en los desplazamientos. Pensemos, por ejemplo, en las víctimas de la violencia eclesial, en la pedofilia eclesial. Pensemos en todas estas situaciones que están colocadas allí frente a nosotros, frente a nosotras, y qué cosas reclamarían. No recuerdo mucho que en un evento sobre víctimas de violencia eclesial, un curita dijo abiertamente, ¿no? Eh, no sé, o sea, lo dijo con buena intención seguro, pero dijo una cosa así, eh, no podemos olvidar que en la iglesia hay gente buena, así, ¿no? Como para decir, no todo el mundo hace daño. Y una víctima de violencia le dijo abiertamente, porque gente buena no hizo nada, es que a mí me pasó lo que me pasó. Y creo que esto definitivamente nos posiciona sobre cómo es que podemos comprender que no existe una sola manera de acompañar, no existe una sola manera de estar presente, pero sí tenemos que estar. Y solamente podemos permitir o comprender el silencio desde nuestra parte, cuando acompañamos, cuando nos enfrentamos al dolor de la otra persona. Porque la pregunta ética sobre cómo responder estas realidades no tiene una sola respuesta, pero sí podemos encontrar en el modelo de Jesús de Nazaret, del hombre Jesús de Nazaret, que la compañía y el acuerpar, como dirían las diferentes compañeras en Latinoamérica, es una de las formas, una de las alternativas que sí o sí no deberían ser alternativas, sino una realidad. Por eso la compañía se convierte en una práctica social, la compañía se convierte en acompañamiento comunitario, la compañía se convierte en crear redes de apoyo, la compañía, amigos, amigas, amigues, no elimina el sufrimiento. La compañía no está llamada a anular emociones, ni tampoco está llamada a solucionar la vida de las otras personas. La compañía implica realmente hacer memoria de todas estas víctimas y buscar colectivamente maneras de responder, y esto implica necesariamente cuestionar el sistema en el que nos encontramos. La praxis de Jesús puede describirse entonces como una praxis de cercanía con las víctimas de su tiempo. La jesuología de la compañía nos invitaría a releer esa praxis histórica, eh, nos invitaría a reconocer que vivimos en sociedad, que experimentamos nuestras identidades en sociedad, y eso demanda respuestas distintas
y por otro lado, nos invita a preguntarnos cómo generar nuevas formas de relación que implican buscar, alentar, fomentar sociedades de reconocimiento de la dignidad de quienes sufren. Es posible que, como les decía hace un momento, no podamos borrar el sufrimiento, pero no todas o sea, pero atención a las personas que han sido víctimas de violencia, que han sido víctimas de muchas situaciones, lo que podemos sí hacer es reconocer su dignidad y que esa dignidad debe primar. Por eso, si las sociedades han producido víctimas, necesitamos asumir nuestro compromiso ciudadano, ético, para producir otras sociedades donde no hayan víctimas y si existe la horrible posibilidad de que lo haya, podamos actuar no con neutralidad, sino colocándonos siempre a su lado. Por eso la compañía se convierte en una forma de resistencia ante la exclusión. Bien, terminé. Muchas gracias, Enrique. Pues es una charla que nos confronta también, que nos desafía, ¿no? A pensar nuestro caminar en la fe. Hay, no sé si hay preguntas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario para de Yo quisiera reaccionar un poco adelante, con Karina? respecto a la propuesta de Quique. Esta cuestión, ¿no? Estas preguntas que vas haciéndonos a nosotros, y me parece muy interesante comenzar con la función de la gesología versus la cristología, ¿no? Porque Mm, la pensaba también como esta parte, esta herramienta, esta posibilidad de poder acompañar, por un lado, desde la figura histórica de un Jesús que fue víctima y de poder reconocer también en Jesús a una, a no solamente al Cristo Salvador, sino al Cristo que fue, al Jesús que fue una víctima y que nos posibilita también a pensar y a facilitar el camino de reconocer la parte de la víctima como un espacio o como una necesidad, ¿no? Es decir, la jesuología y pensar en Jesús como una víctima, tal vez no solamente sea algo que nos facilite pensar en las víctimas como como una parte importante de nuestro ejercicio cristiano, sino también pensar en la posibilidad de reconocerles y de acompañar a aquellas que estructuralmente, dentro de otros espacios de fe, dentro de otras opciones de fe, no han podido o no han querido acompañar personas que han sido victimizadas o vulneradas por el sistema y que a través de la jesuología nos permite una pequeña, y no es que se necesite, ¿no? Pero, pero sí el poder pensar que la jesuología nos invita a abrir el, el espacio y reconocer que si Jesús fue una víctima del sistema, es posible reconocer o es necesario reconocer a las víctimas y que nuestra vocación jesuánica
también sería el acompañamiento a las víctimas y a los sectores que han sido, que son vulnerables más allá de la parte emocional y que otros espacios eclesiales no han podido o no han querido acompañar y que está bien, ¿no? Es decir, que como dice el propio texto, si no te daña, pues que no te limite, ¿no? Si no, si no es contra nosotros, es con nosotros. A eso un poco me refiero, ¿no? El, el evitar el discurso de odio y Mm, buscar formas alternativas de fomentar el discurso amoroso de Jesús. mm. Y para reaccionar, Cari, o sea, creo que justo me gusta mucho cómo iniciaste tu reflexión porque creo que la fe muchas veces nos ha hecho pensar en este Salvador, nos ha hecho pensar en esta entidad supraterrenal, y pensar a Jesús nos ha hecho, pensarlo así nos ha hecho olvidar estas dimensiones históricas que que nos harían justo hacer memoria de las víctimas, como dices, ¿no? O sea, es eso, o sea, si lo llevamos a un plano creyente, o sea, para no hacer jesuología, sino hacer comunidad, eh, ¿no podríamos vivir la fe sin recordar a nuestras ancestras, sin recordar a quienes han sido pilares de nuestras comunidades? ¿No podríamos vivir sin nombrar a todas estas personas que se encuentran en situaciones eh, en situaciones marginales, no porque lo quieran, sino porque esta sociedad les lleva a ese lugar? O sea, cuando yo pienso, por ejemplo, en cómo cambia nuestra oración, o sea, porque no es, Señor, te pido por las personas enfermas, postradas en cama. No, no, eso sí puede ser. A ver, la cambio. Te pido por las personas que están en situación de calle. Va, me parece una oración legítima, buena, importante. Pero desde esta perspectiva también podríamos pedir por las personas que están en situación de calle para que el Estado asuma la responsabilidad sobre ellos y ellas. O sea, no para que les caiga maná del cielo, sino para que realmente el Estado reconozca cómo es que ha producido esta situación. Porque si hay gente que está en situación de calle, no es porque, yo me quiero ir a la calle y punto, no, sino porque hay una producción social de por medio. Lo mismo lo planteo, no es pedir por las personas enfermas postradas en cama, es pedir por las personas que tienen alguna condición de salud, pero también es pedir porque todas las personas puedan tener acceso a salud y que la salud no sea privatizada. O sea, abre otra dimensión que creo que hay que tener en cuenta como seguidores y seguidoras de Jesús. Me callo, me callo, me callo. Bien, gracias. Dina, ¿verdad? Tiene una participación. Gracias, muchas gracias, Quique, por toda tu sapiencia. Muchas, muchas gracias. Y todo esto me hizo recordar una poesía de Carlos Oberman. Ustedes que son luteranos a lo mejor lo identifican. Cuando recién iniciaba el conflicto en Gaza, él publicó una poesía y una de las frases que me impactó y me dolió fue porque la pregunta inicial de la poesía es, ¿dónde está Jesús? Ahora que están bombardeando Gaza, que están llenándola de fósforo. Y bueno, fue al principio. Y al final de la poesía es, Jesús está entre los escombros. Y eso a mí me dolió porque desde acá lo único que puedo es pedir clemencia, pero también puedo pedir así casi, casi, casi como Jacob, ¿no?
yo no te voy a dejar de molestar con esto hasta que no me bendigas. Gracias. Y, no, y reacciono también, Dina, porque al final creo que eso nos ha sostenido, ¿no? Y escucharnos, escuchar cómo esto nos ha herido, nos ha dolido, eh, nos ha hecho justos, solidarios y solidarias con las víctimas, que no es, o sea, creo que es tomar en serio cuando los teólogos de la liberación decían que hay que bajar a los pobres de la cruz, ¿no? O sea, hay que bajar, o sea, creo que es tomarlo en serio, pero no es una cuestión predicativa, sino una cuestión organizativa. ¿No? O sea, creo que eso me parece importante de decir, listo, me callo. Sí, gracias, Karina. Fíjate que ahorita que comentabas esto sobre la praxis de Jesús, ¿no? Y que consiste en situarse junto a quienes han sido expulsados del reconocimiento social. Ah, el ejemplo que se comentó de la mujer enferma de sangrado, los leprosos, los niños, ¿no? Que tienen este estigma, estas personas de ser excluidos, ¿no? Por ejemplo, los niños, tanto que quieren acercar y los discípulos o los adultos dicen no, ¿no? Y ahí es cuando él dice, dejen que los niños vengan a mí. Entonces van excluyendo. Y llama mi atención porque donde esta praxis es ubicarse, dice, ¿no? Situarse junto a quienes han sido vulnerables o quienes son vulnerables, quienes han sido expulsados, no solamente un reconocimiento discursivo, decir, ah, sí, ahí están, sino situarse ahí. Y el ejemplo que viene a mi mente en el texto bíblico es la mujer, ¿no? Enferma de sangre. Se mete entre la multitud. Jesús, y esa situación rompe toda esa lógica social, política y religiosa que estaba establecida o impuesta, ¿no? Entonces, no la rechaza, sino que se sitúa junto a ella y le devuelve su dignidad, ¿no? O las personas leprosas también. Se acerca, las toca, y entonces va rompiendo con eso. Y entonces, pensando en nuestras realidades, el ejemplo que ponías del cura, ¿no? Donde cuando, pues decir, sí, ok, se les ha violentado, pero también hay cosas, hay personas buenas. Es como querer opacar o seguir silenciando, revictimizando a las víctimas, ¿no? O este discurso que se escucha precisamente en marzo, cuando viene el M8 y las mujeres son violentadas y entonces dicen algunos hombres, también los hombres somos violentados así. A decir, sí, pero cállense porque también nosotros somos violentados, ¿no? Entonces, este discurso para seguir revictimizando a las víctimas. Sí, y comparto lo que dices, o sea, de verdad, hubo una escena que la vi el día lunes y que eran unas mujeres que estaban limpiando eh, las pintas de las compañeras feministas, ¿no? Entonces, una página de estas conservadoras decía, espera, ¿cómo era la frase? Ah, sí, ¿cómo le decimos esto a las feministas, no? Y yo muy molesto, porque quienes me conocen saben que me peleo en redes dejando un día, les decía, por ejemplo, en lugar de cuestionar este sistema de trabajo, o sea, porque podrían comprar máquinas para limpiar para limpiar todas esas cosas, pero colocarlas en condiciones de exposición a químicos sin guantes, o muchas de estas otras cosas, es o sea, no es importante como si molestar a otro grupo de gente, o sea, como si mi mirada siempre va a ser superior a otra mirada.
Y esto que dices, se invisibiliza totalmente quien la está pasando mal, o sea, y la está pasando mal la compañera feminista y lo está pasando mal esta mujer, pero esta gente prefiere prefiere odiar a las feministas y no odiar al sistema que produce esta inequidad, ¿no? Que olvida a las personas. Sí, allí me pongo mucho a pensar en eso, en la moral del embudo, ¿no? En cómo las personas valoran solamente ciertas cosas, pero cuando se trata de ciertos temas, allí se ponen como la crítica que planteaba Jesús, ¿no? O sea, eh, esto de filtrar el mosquito, ¿no? O sea, pero sí creo que digo una cosa más y me callo, porque allí Artemisa también le pidió la palabra, es que lo voy a decir con dolor, pero también asumiendo lo que implica. Yo sí creo que el cristianismo ha traicionado a Jesús, o sea, y lo ha traicionado divinizándolo, lo ha traicionado colocándole una serie de títulos que nos ha hecho olvidar justo de esta praxis. Y esto que estoy diciendo es teología de la liberación, ¿no? O sea, lo que he compartido es teología de la liberación. Pero fíjate cómo necesitamos seguir ocupando nuevas categorías sociológicas para hablar de nuevos contextos, porque esto no es lo que pasaba en los 70. No, o sea, esto no es lo que pasaba en los 60. Me callo, me callo, me callo. Adelante Artemisa y después David. Muchas gracias. Eh, encuentro en una dimensión en la resurrección, una dimensión sumamente poderosa para mí desde mi punto de vista, que a través de la resurrección Jesús es una víctima, pero no se identifica como una víctima. Y para mí eso es poderosísimo. El poder romper y decir, igual me encanta cuando él le dice, tú no tienes poder sobre mí, es como, o sea, sí está ahí, ¿no? Sí existe, obviamente, pero el no tienes este control total sobre mí, el así sea en, en la posición más vulnerable en la que tú me coloques o en la que el sistema me coloque, aún así me mantengo de tal forma, mi dignidad, mis valores, mi ser se mantiene de tal forma que no alcanzas a hacer que yo me sienta como tú quieres que me sienta. No, no sé si me da a entender, pero para mí es una imagen muy poderosa. No, con sus complicaciones, Artemisa, ¿eh? Con sus complicaciones Ah, sí, también. sí, tiene muchas implicaciones, pero bueno, me gusta ver esa dimensión. A mí, esto iba a decirte de broma, Jesús no se considera víctima porque no lo dejaron, no lo matan, no le dieron tiempo, pero era una broma que no debía haber dicho. Pero fíjate, justo en este pasaje que traes de Juan, eh, creo que nos ayuda a otro momento de lo que significaría, lo que implicaría víctima, ¿no? Porque lo que hace la reflexión posterior sobre Jesús es decir, es como se le llama en argot LGBT, pechar, ¿no? Acá también se entiende, sí se entiende lo de pechar, ¿no? Tú me dices algo, pum, yo levanto el pecho, ¿no? O sea, eh, y creo que ayuda mucho a comprender cómo la comunidad cristiana tendría que actuar frente a los poderes del mundo. Pero creo que ya eso es más cristología que jesología, ¿no? O sea, igual, podríamos conversarlo para ver cómo es qué tan cercanos son estos pasajes a la experiencia jesuánica, ¿no? Pero es una discusión que podemos seguir después, pero está padre. Pero esta idea de pechar de Jesús, igual cuando se coloca en el Evangelio de Mateo, lo de poner la otra mejilla, no es sumisión, sino también es me diste una, a ver, pues si puedes con la otra, ¿no? O sea, creo que, pero insisto, creo que esto lo podríamos colocar en reflexiones posteriores a la experiencia de Jesús, el condenado a muerte, ¿no? Pero busquémonos después para tomarnos un cafecito, por favor.
Conste, ya quedó grabado. David, ¿tenías alguna participación? Sí, muchas gracias. O sea, amado profesor, mira que este espacio me dio mucho aire, porque a veces en la inclusión, cuando es tan abierta, quizá, existe la oportunidad de una vulneración todavía más sistematizada, donde entren a espacios seguros personas o gente que no va a crear espacio seguro. Claro, también vamos a lo valiente, ¿no? A lo sabio, a lo atrevido, quizá, a lo audaz. Pero quiero terminar con esta aproximación, profe, de que eh, me he estado haciendo la idea de que sería bueno, quizá, ciertos filtros con puertas abiertas, pero con caminos progresivos, acompañantes, desafiantes. Es decir, si alguien quisiera entrar a la comunidad y decir, me gusta la comunidad, quiero acompañarla, está bien, pero hay ciertos caminos que es necesario que tú tomes. Yo no te los voy a dictaminar, yo no te voy a decir o a delimitar o a resignificar diciendo, este es por donde tienes que pasar. Yo no sé cuál sea el camino que tengas que pasar, pero sí tiene que ser un camino de sensibilidad, de corazonar, de autoobservarse, de crear espacio intercomunitario, de que no te veas solo, pero que no tampoco te veas súper acompañado, ¿no? De una estirpe de ahí Controlado. de legionarios. Exactamente. Pero bueno, ahí la voy haciendo, profe. Ahí discúlpame. Sí, Ahí no, voy. no, es que si le planteas una cosa bien fuerte, eh, y creo que, y lo voy a decir así, desde lo que creo, lo que apuesto, lo que vivo, creo que hay que reconocer que el fracaso forma parte también de nuestra experiencia de seguidores y seguidoras de Jesús. Nuestra apuesta es por la vida plena, Juan 10:10, o sea, para regresar a Juan de nuevo. Nuestra apuesta es, o como decía Gabriel García Márquez, ¿no? Esto de frente a saqueos, abandonos, nuestra respuesta es la vida, ¿no? O sea, yo sigo creyéndolo y me apasiona totalmente esto, pero soy consciente de que el fracaso es una realidad y que el mismo Jesús fracasó. Históricamente lo pasó. Entonces, ¿qué hacemos frente al fracaso? Restituir memoria, no dejar de hablar de esto porque en el momento en el que se deja de hablar, deja de existir para muchas personas. Entonces, eh, les cuento una experiencia íntima. Eh, Estaba en una junta yo trabajaba con curas allá en el Perú, dirigía su centro de misión. Y el director, que ya murió, tipo fabuloso realmente, eh, decide que esa sesión que participaban los curas y los coworkers, decide que el tema iba a ser violencia sexual. Y él era terapeuta, y empieza la sesión diciendo, en esta sala o hay violadores o hay violados. Yo me salí. Yo me salí. Y en la tarde, noche, porque eso fue en la mañana, en la tarde, noche, Carlos, así se llamaba, me confronta y me dice, así abiertamente, ¿no? Tú has sufrido violencia, ¿verdad? Y me puse a llorar y o sea, luego de eso empecé un proceso terapéutico para denunciar la violación que había sufrido yo cuando tuve 18 años por un cura. ¿Por qué les cuento esto? Primero porque hablar de esto me ha ayudado a sanar, a hablarlo en los espacios necesarios, ¿no? Porque tampoco lo puedo ir diciendo por todo el mundo. Pero para mí ha sido importantísimo el, el buscar espacios donde yo pueda ayudar a que otras personas también asuman esta responsabilidad.
pero asumo también el fracaso de que el tipo sigue ejerciendo el ministerio y que nunca lo sacaron. Pero también aquí les comparto una cosa bonita para mí. Eso me llevó a dejar a la Iglesia Católica y hacerme luterano, porque no podía permitir estar en una estructura que me había dañado y me seguía dañando constantemente. Y el luteranismo me dio libertad. Totalmente. Entonces, ahora lo cuento, pero por eso pienso en mi experiencia y en la experiencia de otras personas que he acompañado y están relacionadas con eso, con cómo decir, cuándo decir. Es que el silencio no es de las víctimas, el silencio es de quienes las acompañamos. Es el único silencio válido. Las víctimas hablarán cuando pueden hablar, después de 10, 15, 20 años, después de 2 semanas, lo que sea. Nuestro silencio es para hacer memoria y, e insisto, desde esta perspectiva sociológica, producir otras sociedades donde no hayan esas víctimas, donde no existan. Ujú. Gracias, Enrique. ¿Algo con lo que quisiera cerrar? Ah, primero agradecerles, porque como, sí me vieron nervioso y todo lo demás, porque les digo, ¿no? Esto es algo a lo que me estoy enfrentando, o sea, por eso agradezco el desafío de planteármelo y de ayudarme a pensar más cosas, ¿no? Quisiera agradecerles haber creado el espacio, sostener el espacio y agradecerles también que podamos seguir nombrando todas estas cosas que son complicadas, ¿no? Y que no las nombramos por el morbo, no las nombramos por la espectacularización del dolor, sino lo nombramos porque queremos ser más fieles al proyecto de Jesús y ser coherentes y consecuentes como Él, asumiendo el fracaso, asumir, como dice Dina, que enfrentaremos la muerte, pero también que apostamos por la vida plena y digna. Y si bien quizás no vamos a ver frutos inmediatamente, tener la seguridad de que estamos preparando algo para la generación que viene. Ok, muchas gracias. Gracias, Enrique. Y bueno, para ir cerrando este tiempo de charla, de reflexión, las personas asistentes, en una palabra, ¿con qué se quedan? Una palabra, no dos, tres, no, una palabra, ¿con qué se quedan? ¿Alguien? O dijera por ahí un profesor, o lo hacemos dedocráticamente, vamos con el dedo señalando, ¿no? Para que todos podamos decir con qué nos quedamos, pero en una sola. Compromiso, vocación asumida. ¿Alguien más? Yo me quedé con la palabra de esperanza, ¿no? Yo casi no estuve, entré más empezado, casi terminado. em, y yo creo que memoria. Para mí es memoria, no olvidar, como dice Jesús, no olvidar lo que hemos vivido. Creo que ya me pasé de una palabra, pero muchas veces la justicia no va a llegar a nosotras, pero creo que es importante no olvidar porque no podemos permitir que otras sean violentadas como alguna vez ya fuimos, y si no nos tocó recibir justicia, pues no hay que olvidar por las y los que están detrás de nosotras, de nosotros. Gracias. ¿Alguien más? Pues yo igual que David, compromiso. Memoria. Restitución. Ok. Gracias.
Agradecemos nuevamente al doctor Enrique Vega Dávila por su tiempo, por tu generosidad y disposición para compartir. Agradecemos también al Proyecto Luz por hacer posible este espacio y las facilidades brindadas. Y por supuesto, gracias a las personas que nos acompañaron de manera virtual y pues nos motivamos, animamos a seguir cultivando siempre el deseo de aprender, reflexionar y confrontarnos también, ¿no? Bueno, con esto me despido y cedo las palabras a Dina de Loera, quien tendrá una participación final, nos acompañará con una oración de cierre y agradecimientos. Adelante, Dina. Gracias. Yo le dije a David, yo voy a llorar, porque siempre lloro cuando hablo con la persona que yo creo que me escucha y me escucha bien. Entonces les invito a orar conmigo. Amorosa divinidad, porque nos escuchas, porque nos acompañas, pero sobre todo, Señor, porque mueres y resucitas con nosotros. Te agradecemos, pero te agradecemos mucho más que nos invites a reflexionar en la voz del reverendo Quique. Gracias, gracias, gracias. Amén y amemos. Amén y amemos. Love you. Me too. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Adiósito. Gracias. Estoy corriendo Adiós. porque me cierran Gracias. casco. Chao, chao. Sí. Besos. Gracias. Abrazos. Adiós. Abrazos, chao.